Nuevamente, señores, Psicovisión se viste de gala, teniendo un invitado de el nivel de Juan Valdés, que ya ha estado con nosotros, pero que en el día de hoy viene en dirección a ese rol que le toca desde el observatorio de la ADP como director y en el marco de una situación que ha entrado a la palestra pública, que es el caso de abusos hacia una menor y que medios de alguna forma se han hecho eco de este suceso, pero realmente vinimos a aclarar una serie de cosas porque se ha entendido que se ha desinformado bastante con respecto a esto. Entonces, con Juan Valdés, en breve, venimos aquí desde Psicovisión. Siempre es tiempo de volver. Bueno, ya lo hemos dicho, nos visita en el día de hoy Juan Valdés, un hombre probado en el ámbito académico, altamente meritorio y que nos ha venido en el día de hoy con una preocupación, ¿verdad? Una preocupación buena y válida, y donde vamos a tener observaciones e informaciones que son primicia de la realidad de aquello que ocurrió, ¿verdad?, en San Pedro de Macorís con esta menor y lo que ha sido una acusación en el ámbito escolar de abusos hacia esta persona. Así que, Juan, bienvenido aquí a tu espacio, tu casa, y nos sentimos nosotros cómodos, ¿verdad?, y gratificados con tu compañía. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que ha pasado, Juan? Bueno, primero, muchísimas gracias. Es un placer estar acá nuevamente con ustedes. El Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores tiene como rol la investigación educativa, la investigación científica de todos los fenómenos que se dan alrededor de la educación. La Asociación Dominicana de Profesores, aunque su rol es el de un sindicato, de velar por las condiciones en que trabajan los docentes, sus derechos, también tiene un compromiso serio con la educación y sobre todo con el actor central del sistema educativo, que es el niño, la niña y la adolescente. Nosotros realmente dentro del Observatorio Educativo ya habíamos advertido anteriormente en nuestros estudios sobre las condiciones de inicio del año escolar, las condiciones de finalización del año escolar, muchas de las debilidades que se dan en nuestro sistema educativo público y sobre todo en el tema de la gestión y de lo estructural. Recientemente se ha hecho público un caso dentro de una escuela pública en un batey de San Pedro de Macorís, una escuela que apenas tiene 104 estudiantes, o sea que es una escuela tipificada como tipo 3, con una cantidad de personal específica para su tamaño y esencialmente es una escuela que va desde el nivel primario hasta el nivel secundario. Aquí se ha dado una denuncia de que un estudiante, una estudiante en particular, ha sido objeto de acoso. Se habla de violación. Y nosotros en el Observatorio Educativo hemos intentado investigar, yendo al lugar de los hechos, qué ha sucedido, porque de esto se ha hecho ya toda una fanfarria mediática. Perdón, Juan, es decir que tú has ido al lugar, te has entrevistado con los incumbentes, llámese familia, profesores, allá donde ocurrió. Con las autoridades y los docentes en particular, Muy que bien. son los que están involucrados y son los responsables de manejar esta situación. Ahora, ¿qué es lo que a mí más me preocupa? Porque ya el hecho está consumado. Ha sido el mal manejo y el pobre manejo que le han dado a esto las autoridades y los medios de comunicación. Porque acá lo que se ha hecho en este caso es revictimizar a la víctima. Yo considero que tanto el Ministerio de Educación como los medios de comunicación que así lo han hecho, han incurrido en un manejo totalmente irresponsable de los derechos de la víctima, de la niña, el niño o los que están involucrados, y también de la familia de esta niña y también del centro educativo. ¿Cómo acontecieron los hechos acá? Bueno, lo primero es que ese es un centro educativo que si usted va al distrito que le corresponde, no tenía antecedentes de eventos de esta naturaleza. En segunda instancia, este caso llega a la gestión del centro educativo el miércoles. Al día siguiente y ese mismo día,
las autoridades del centro educativo se dieron a la tarea de investigar. La orientadora del centro educativo ya había recibido el día antes rumores y denuncias de parte de alguien del personal y de alguien que también está en el equipo de mantenimiento de la escuela. De ahí en adelante, ¿qué hace la orientadora educativa? Lo que dice el manual operativo del centro educativo público y lo que dicen las normas de manejo de una sospecha y de una denuncia que no está dado por hecha. Investigar. De hecho, la orientadora se dirigió a la casa, al hogar de la niña, porque es una comunidad pequeña donde todos se conocen, y ella tiene una relación de familiaridad con la madre de la niña, habla con su madre, le pide que le entregue un celular donde supuestamente habían conversaciones entre la niña y el supuesto victimario, y la niña se negó a desbloquearlo en ese momento, y ellos incautaron el celular para investigar qué estaba pasando. Pero ya esto es un jueves, un día después. Lamentablemente, al día siguiente, el distrito educativo, en lugar de reunirse con el equipo de gestión de la escuela, con los supuestos victimarios y con quienes estén denunciados como participantes, lo que hizo de inmediato fue parar la docencia en la escuela porque ya había una situación de convulsión en la comunidad y había mucha agresividad porque había muchos rumores, y también suspender al personal supuestamente involucrado. Pero en ningún momento el distrito se ha reunido con ese personal para discutir esa denuncia. De inmediato eso se envía a la dirección regional antes de reunirse con el personal y se dan por hecho las sospechas y las denuncias. ¿Cuáles irregularidades desde el punto de vista procedimental se han cometido acá? Bueno, lo primero es que ante una denuncia y cuando un centro educativo la lleva a un distrito educativo, deben reunirse con ellos y escucharlos. Eso es lo que mandan las normas. Esto aquí no se hizo. Aquí, 2 días después de iniciar los rumores, de inmediato eso se hace público. Y peor, se hace público a los medios de comunicación. Eso es una violación garrafal de los derechos de la víctima, que se le está revictimizando, por un lado, y por otro lado, están impidiendo que las investigaciones precisamente periciales que debe hacer la Procuraduría, lo que debe hacer el sistema judicial, se lleven a cabo. De hecho, lo hicieron tan mal que la persona que está acusada esencialmente de acosar a la niña se fugó, escapó. Y este mal procedimiento, Juan, ¿tú se lo atribuyes a qué cosa? ¿Ignorancia o de alguna forma un trato particular a ese centro escolar, a esas autoridades? Porque tú lo detallas con tal precisión que se supone que eso es un protocolo bien sabido y por situaciones reiteradas así se procede. Pero mira, ¿por qué transgredirlo aquí? La guía de ética del Ministerio de Educación te explica que se pueden tomar muchísimas medidas en casos como estos. Y la sospecha puede dar lugar hasta una suspensión. Pero ante la sospecha, usted primero tiene que escuchar a los actores, sobre todo a las autoridades del centro educativo, porque no le hacen un bien a la niña ni a su familia, enviándolo de inmediato a los medios de comunicación y haciendo de esto toda una parafernalia mediática. Se han olvidado de los derechos de la niña, de los derechos de su familia. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con esa niña en su comunidad? Sí, Juan. ¿Qué va a pasar con su familia? Y lo más importante acá, señores, ya a principios de esta semana pasada, eso estaba en todos los medios y no fue hasta ayer, viernes en la tarde, que la dirección de la escuela, la coordinación y la orientadora fueron convocados por la Procuraduría. O sea, aquí se dio todo por hecho, no del supuesto victimario, no, sino de todo el resto del personal. Y por un rumor público, lo manejó muy mal el Ministerio de Educación, el distrito y la regional, porque aunque ellos tuvieran copias de conversaciones entre el supuesto victimario y la víctima, el resto de la escuela debió haber sido llamado a reunión, interpelado, escuchado y debieron haber recibido un informe del centro educativo primero. Pero a mí lo que más me preocupa ahora precisamente es cómo en el afán de hacer público un caso, aquí se está olvidando el bien de la víctima y de su familia, que es la niña. Una cosa que me gustaría conocer, Juan, ya que usted como
parte del observatorio, ADP, del director. observatorio del ADP, estuvo allá. Me gustaría saber, ¿eso fue mediático porque la comunidad tomó represalias? O sea, la información que se ha dado, para que me confirme si es cierta o no, la información que se dio fue que la comunidad se acordonó enfrente de la escuela y no permitió que el personal de la escuela entrara. Incluso se presentó en las noticias escombros de gomas y cosas así. Entonces, ¿sería por eso que se hizo mediático antes de que se investigara? No, es que la comunidad fue a la protesta después que había estado en los medios, después que se había hecho público en toda la comunidad, obviamente. Porque ¿dónde está el mal manejo acá? Si usted sospecha que a una niña, sea en una casa o sea en una escuela o donde sea, le están abusando, usted tiene que seguir un protocolo, un procedimiento que primeramente proteja a esa persona, no que la exhiba ante todo el pueblo dominicano en los medios de comunicación. O sea, su integridad, sobre todo que es una menor de edad, y también la de su familia. Lamentablemente acá, en el afán de hacer todo un show mediático, las autoridades del Ministerio de Educación no pensaron en la niña ni en su desgracia. Y peor, al hacer de esto algo público, la persona que se supone que la abusó tuvo hasta la oportunidad de escapar, porque no le permitieron ni a la Procuraduría ni al mismo departamento correspondiente en la escuela y el distrito a esta persona convocarla. Entonces, ese es el problema cuando se quiere hacer de un tema educativo un show mediático. Porque aquí también hay un afán. Parte del problema aquí está en que el ministro de Educación y su equipo, en un afán de distraer la atención de todos los escándalos de corrupción que ha habido en su gestión, se han dedicado los últimos días y semanas a buscar ocurrencias irregulares que se dan en las escuelas, que se dan en todas las escuelas del mundo y de este país, públicas y privadas, para distraer la atención de los verdaderos y mayores problemas de la escuela pública. Porque haciendo esto público, no se está remediando el problema ni de la niña ni de otros que puede darse. Ahora, yo quiero aclararles algo, porque aquí se ha dicho, aquí se ha hecho en los medios todo un tour diciendo que las escuelas públicas no son seguras, que en las escuelas públicas los docentes valoran a las niñas, que las niñas están en peligro. Señores, antes de hablar sobre un tema tan serio como este, es importante que se investigue técnica y científicamente. Y yo quiero decirles que en este país, solo el 1% de las acosos sexuales a niñas y niños menores de edad se da o con un maestro o con un cura o con un pastor. En el caso de los Atención, maestros, señor, usted ha dicho algo muy serio, Juan, porque usted ha sumado 3 actores que tradicionalmente tienen un acercamiento con la población, específicamente aquí niños y niñas, y usted está diciendo que solamente el 1%. Bueno, y todo ese otro porcentaje, ¿cómo está distribuido? Yo te pregunto a ti, ¿quién quiere más a un niño? ¿El maestro, el cura, el pastor o sus padres? Sus padres. Que sus padres. Entonces, déjenme informarles, pueblo dominicano, que los estudios de las sentencias que han sido presentados por la Procuraduría General de la República en los casos de acoso sexual tienen al 42% de esos casos llevados a cabo por los padres y los familiares. Pero eso, vamos a estar claros, preocupante, señores. porque aquí me han hablado de los maestros, que los maestros están a las niñas. No, déjenme decirles que los estudios de la Procuraduría y sus informes lo que revelan es que las escuelas y los maestros son los que más alertan en los casos de abuso a un menor o a un niño que está en edad escolar. El 42% de las a los niños y niñas en este país y del acoso sexual se da de los padres o de un pariente. Y déjenme decirles que el 59% de las violencias se da en el hogar. Señores, menos del 1% se da en la escuela. O sea que hablarme de que los profesores están aloyando a las niñas es como cuando un cura
está involucrado en un caso de esto. Eso no quiere decir que toda la iglesia esté violando a los niños, ni que todos los curas estén violando a los niños, por favor. Sí, no, pero eso es algo muy revelador. Desde una perspectiva clínica y sistémica, lo que usted dice es muy real. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un país que es súper mega sensacionalista, eso lo sabemos. Ahora bien, hay una manera inconsciente de tapar de que la realidad de la República Dominicana con ese 50%, ese 42% que usted cita, entre los padres y entre los hogares, realmente nosotros nos damos cuenta que la realidad de los incestos son reales y las violaciones perpetrada por uno de los familiares o allegado, una persona de confianza, es una realidad en la República Dominicana. Lo que vemos pacientes, estamos en consulta, sabemos de esa realidad. Y la cuestión que usted citaba en relación a esta niña, yo me pregunto, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están las instancias? ¿Dónde está CONANI? ¿Dónde está lo que realmente, vamos a decir, salvaguardan el código del menor? Porque a esta niña no solamente si se le ha violentado a nivel sexual, sino también su privacidad, su ingenuidad. O sea, ya esa niña, no las consecuencias que vienen después de ahí son muchas, señores, que todo este caso, como ha dicho Juan Valdés, realmente no han citado, no han realmente hablado de que ha habido un mal manejo y una falta de ética, sobre todo, una falta de ética. Aquí las autoridades se han aprovechado de la desgracia de esta niña y yo quiero explicarle algo. ¿Cómo así? Nosotros, sí, porque utilizar el caso de una niña que es una víctima y llevarlo a los medios de comunicación sin que la Procuraduría, sin que el distrito y la regional educativa se hayan reunido con las personas supuestamente involucradas. Señores, eso es utilizar a una víctima para mediatizar un problema que el mismo ministerio ha sido incapaz de resolver. Juan, sobre por todo. es Y te voy a decir otra cosa. Tomemos en cuenta, señores, los casos en sociología, en psicología, en educación, se llevan a términos estadísticos. Aquí tenemos 2.2 millones de niños y niñas en las escuelas públicas. Y lo que más protegen y cuidan a los niños día a día son los maestros y los directores de las escuelas. Les reitero, el 42% aquí de las violaciones son los padres y los familiares quienes la perpetúan. Menos de un 1% son los maestros. Los maestros son los que los cuidan. Cuando hay un caso en particular, es totalmente inapropiado y poco ético, sobre todo meterlo en todos los medios de comunicación. Y hay por ahí medios de comunicación que se pusieron hasta hacer pública la conversación, la supuesta conversación entre esa niña y ese docente. Eso es gravísimo. O sea, usted eso está es gravísimo. exponiendo la privacidad. Totalmente. Y yo le pregunto a alguno de ellos, ¿alguno de ellos le va a dar seguimiento al caso de esa niña? Después que pase todo esto en los medios de comunicación, ¿quién va a ir a apoyarla? La revictimización, la estigma, discriminación. Porque le están revictimizando y con una serie de informaciones imprecisas y falsedades. Mire, en la Asociación Dominicana de Profesores, nosotros condenamos cualquier acto en contra de los niños. De hecho, tan pronto hay un caso como este, hasta por sospecha, nosotros los desvinculamos del gremio. Y somos los primeros que hemos abogado en estos estudios porque los niños tengan suficientes psicólogos, orientadores, personal docente, apoyo emocional. Nosotros, señores, somos los que hemos solicitado, lo dije en el programa anterior, que a las escuelas vayan trabajadores sociales para que puedan visitar a las familias y se den cuenta de muchas cosas y apoyen a los niños, porque la educación moderna es escuela-hogar. Pero han expuesto a esta niña por un caso que yo insisto, entre 2.2 millones de niños. Y a quien están abusando más en este momento es a ella por la irresponsabilidad mediática del Ministerio de Educación de hasta su nombre. Señores, grabaron a la familia. No, eso se queda grabado en los medios de comunicación, en las redes. Pero una gente que viven en un batey, que no tienen incluso el recurso ni siquiera para migrar a otro sector, a otra provincia. Eso es algo muy importante. Mi pregunta, ¿dónde hay tanta información? Porque existen muchos procedimientos de intervención en las escuelas. Entre ellos está el protocolo para una cultura de paz y buen trato en los centros educativos, la ordenanza 05-2023, que tiene que ver con la convivencia armoniosa en los centros escolares, tanto públicos como privados. Pregunta, ¿qué
¿qué pasa con los demás niños y adolescentes, que son más de 100, que pertenecen a esos centros educativos, si el centro educativo cerró por el momento, si ese personal fue desvinculado, sin disfrute de sueldo, sin ninguna sentencia judicial, sin ni siquiera una medida de coerción? Pero es el trauma. Lo que tú estás definiendo. Fíjate. Estamos causando un trauma al mucho resto de mayor los niños. Al resto de los niños. Y óigame, porque es que esa falta de profesionalismo en el Ministerio de Educación, esa impericia en el manejo de temas tan serios como este, solamente le hacen daño a toda esa comunidad que, e insisto, es una pequeña comunidad en un batey. O sea, ¿usted quiere proteger a la niña? Primero asegúrese de investigar, no de por hechos supuestos. Asegúrese de que el supuesto victimario no tenga oportunidad de escapar. Y también asegúrese de que la familia y esa niña, su privacidad, su integridad, porque están juzgando a la niña. Ahora hay gente que usted lo escucha. ¿Y por qué una niña tenía conversaciones así con un hombre mayor? Adulto. Oye, está juzgando a la niña, que es la víctima. Y entonces, Juan, aquí lamentablemente lo que yo quiero resaltar es cómo se revictimiza. Y hago un llamado a todos los medios de comunicación de este país. Porque el manejo de este caso ha sido extremadamente irresponsable por muchos de los medios de comunicación, porque no tenían derecho, cuando hay algo en investigación y más de esta naturaleza, de poner en las cámaras y en todos los medios de comunicación a esa familia. Hasta el nombre de la niña lo han dicho en algunos medios de comunicación. Eso se queda ahí para el resto de la vida de la niña. Esto dentro de 2 o 3 meses lo van a olvidar, pero ella no, ni su familia, el resto de su vida. Sobre todo porque se quiere capitalizar una desgracia. Si las autoridades quieren corregir cosas como estas, primero tienen que documentarlas, tienen que seguir un protocolo, no hacer un show mediático como ha hecho el Ministerio de Educación, dando declaraciones a la prensa como hicieron de inmediato, cuando ni siquiera la Procuraduría había entrevistado a las 3 personas que están desvinculadas temporalmente, que son la directora, la orientadora y el coordinador pedagógico. Ahora me llama la atención, Juan, que la orientadora que está vinculada familiarmente con la supuesta víctima, ¿verdad? Fíjate que está pagando una consecuencia cuando se entiende que es improcedente, porque si hay alguien que debe de estar de alguna forma a favor de proteger el derecho de esa niña, es la orientadora, que es hasta de la familia, bueno, y a ella la desvinculan. Lo que pasa es que, miren, lamentablemente, el procedimiento, el rumor. Mire, en educación no se actúa por rumor público. Jamás. En temas de seno y salud y cualquier tipo de abuso a un menor, lo primero que se hace es investigar. El Ministerio de Educación tiene todo el derecho a suspender y a desvincular a cualquiera que cometa un abuso en contra de un niño o de cualquier otra persona en la escuela. Y el Código de Ética así lo establece. Pero primero debe tener en las manos hechos y debe agotar procedimientos. Inclusive, déjeme decirle que muchos de los casos que en este país han quedado impunes, casos como los de corrupción, han quedado impunes por malos procedimientos. Con toda la razón. Una de las cosas que me preocupa para seguir esta misma línea es que, como se ha mencionado, la escuela está cerrada. Entonces, en casos que conocemos donde ha habido una dificultad y el distrito ha tenido que intervenir, la regional ha tenido que intervenir, pero la docencia continúa. No, lo que pasa es que hubo un conato de cielo en la comunidad y se temía por la seguridad de los profesores. Por eso se suspendió la clase. Ahora bien, ¿por qué se da ese conato de cielo? Por el mal manejo de las autoridades de este caso. Porque primero, para proteger a la niña, si lo que se quiere es proteger a la niña, esto no debió haberse hecho público en los medios de comunicación. Número 1. Vamos a entender la cronología de los hechos. Miércoles llega a oídos de la directora y de la orientadora que supuestamente uno de los docentes estaba acosando a la niña y que había tenido algún encuentro sexual con ella. Pero ese es el rumor que se corre en la escuela. Lo dice una persona de mantenimiento, lo dice el portero y el profesor, que hoy en día está apresado porque él se entregó diciendo que no tenía nada que ocultar. Ese profesor se lo comunica a una de ellas. Ella se lo hace saber a la orientadora y de inmediato se toma el proceso de investigación. Erróneamente, las autoridades han alegado que tan pronto había un rumor, a ellos tenía que informárseles
sin un informe usted no se le puede informar a autoridad. Porque primero hay que investigar. Usted no puede jugar con la vida de 104 niños que están ahí porque usted escuchó un rumor de un portero o de una persona de mantenimiento o de otro profesor. Hay que ser responsable. Hablando de desinformación, Juan, ha corrido por ahí, en lo mismo que se ha dicho en medios y eso, que hubo un soborno de $1 millón a la familia y 100,000 al portero. Pero cuando te oigo hablando de una escuela de 104 estudiantes en una zona de Batey, yo me pregunto, cómo es que puede fluir una cantidad de dinero así. Ese es el problema. ¿Cómo es el asunto? Ese es el problema de basarse en los rumores y no en la investigación. Y otra cosa, Juan, es que se está vinculando a la ADP con eso. Se está diciendo que la persona que está representando la ADP en esa escuela se puso de acuerdo con las personas. O sea, eso fue lo que yo escuché. Se puso de acuerdo para buscar ese dinero para acallar a la familia y para acallar el... Bueno, señores, miren, hay que tener por lo menos respeto. Primero, respetarse uno mismo y luego tener respeto por el otro antes de emitir cualquier tipo de juicio. Primero porque estamos hablando de niños menores, estamos hablando de familias, de profesores, de profesionales de la educación y estamos hablando de una desgracia. Por favor, nadie ha salido a los medios a decir tal cosa. Esos son rumores. Y quien tenga información, lo que debe es presentarlo. Ahí hubo todo tipo de rumores porque es una comunidad pequeña, todos se conocen, ahí todos se quieren o tienen conflictos unos con otros, que es típico de los barrios, de los batalles y ese tipo de cosas. Entonces, el problema está en que todo eso de que se dio dinero, eso es una comunidad de extrema pobreza. 1. 2, el representante de la ADP en esa región, como dicen, que estuvo en una reunión en una finca, todo eso es falso. Sí, cuando hay un caso como este, de inmediato el representante de la ADP en la región tiene la responsabilidad de investigar y es lo que él hizo de inmediato. De hecho, déjenme decirles que cuando él fue al distrito educativo a intentar investigar, se negaron a recibirlo. Le negaron la entrada. Fíjense el mal manejo que hay aquí, porque aquí lo que se quería hacer con esto era un espectáculo. Lo que se quería era tomar la desgracia de esta niña para hacer un show mediático. Porque el ministro de Educación y su equipo se ha dado a la tarea de distraer sus escándalos de corrupción con cualquier cosa que salga mal en una escuela, sin entender que esa es responsabilidad de él. El responsable de todo lo que pasa en el sistema educativo y de garantizar que no se den cosas irregulares es precisamente el ministro de Educación y su equipo. Y lamentablemente nosotros estamos cansados de denunciar las pobres condiciones en las que operan las escuelas públicas. Ahora, lo que más a mí me preocupa en este caso, porque ya hay una desgracia que se ha hecho pública, es que no se tomen en cuenta los derechos y la privacidad de esta niña. E insisto, ninguno de los que están hoy en los medios, ni de las autoridades del Ministerio de Educación, va a ir dentro de 3 meses a darle seguimiento a esa niña, ni a su desgracia. Algo importante, Juan Valdez, acá, y una pregunta para Ruir y en el mismo tenor que estás. ¿Esta niña ya está en terapia? Porque... Bueno, ellos han dicho que sí, no, una cosa, ese es el otro punto. Perdón, una cosa es que me digan que sí, porque el protocolo para un menor que ha sido violentado y abusado, y aparte, si todavía no hubiese pasado, pero el hecho de dimensionar a la magnitud, el rumor, cómo se dimensionó, ya es una afrenta para esa niña, ya es un estigma, ya es una etiqueta. Ahora bien, la cuestión aquí está, señor, en que no están pensando en esa niña. No. Están aprovechando, como dice usted, en un chiqui show. Por eso, siempre he tenido yo la recomendación más en el área de educación superior, perdón, en mis estudiantes. Cuando hoy abrí este tema, precisamente en terapia sexual en San Pedro de la UC, salieron comentarios polarizados. O sea, eso me dice a mí que la sociedad dominicana debe de hacer conciencia en relación al abuso al menor, porque mis estudiantes de manera ingenua, algunas comenzaron a decir de manera espontánea, no, pero es que esta niña como de 13 años, pero ella lo estaba provocando y él estaba insinuando. Es una
una menor. Y es un abuso doble, porque no solamente es un abuso, es un abuso de poder, de confianza, donde los límites se traspasaron. Y aún peor, si me voy a nivel sistémico, Juan Valdés, me hace entender que esta no es la primera vez de la niña, porque cuando una persona es violentada, casi siempre responde. Y más si las conversaciones que están pululando, que ya lo han hecho de medio público, se ve que la niña está entrando en la danza de hacer lo que hizo o Pero lo que dijo. déjame aclararte algo. Al momento de hacer todo eso público, a la niña ni siquiera han podido evaluarla fisiológicamente para determinar si ella ha sido y psicológicamente menos, No, porque psicológicamente- en un batey, No, yo en le- atención primaria, Mire, ¿dónde que la van a mandar? Dime. Mire, el trauma que le han creado a esa niña y a su familia solo para aprovechar mediáticamente algo como esto es imperdonable. Y quienes deberían ser sometidos a la justicia junto con el supuesto acosador también son las autoridades del Ministerio de Educación y algunos medios de comunicación que se prestaron hasta hacer público a lo que está todavía en investigación. A la Procuraduría no le están dejando espacio para poder hacer una investigación objetiva. No. Ese señor que supuestamente ese profesor está desaparecido. ¿Y por qué le dieron oportunidad a él de fugarse, por así decirlo? Porque hicieron de esto algo mediático sin pensar en la niña ni en qué va a pasar. Y con relación a la escuela, señores, el trauma que esto va a tener en el resto de los niños y en la comunidad, y la actitud que van a tener hasta los profesores ahora, porque se han puesto a decir que todos los profesores están a una suba a las niñas. Eso Señores, es un problema serio. Es un ministerio de educación inexperto e irresponsable y totalmente, lamentablemente debo decirlo, han violado las normas básicas de los derechos de la protección, así como se ha violado los derechos de esa niña. Si ese señor la abusó tal y como aparentemente sucedió, lo están violando las autoridades y los medios. Por eso digo que le están revictimizando. Y al final, usted está hablando de un caso donde hay 2.2 millones de niños, donde solo el 1% de los casos de violaciones y acoso en este país se dan con maestros, con curas o con pastores del área religiosa. Menos del 1% es con los maestros. Si el problema es ¿qué vamos a hacer con el 42% de los padres que están violando a los hijos, según las estadísticas de la Procuraduría? ¿Y qué vamos a hacer con los hogares donde el 59% se da, es en la casa, no es en la escuela que se dan? Tipo Así que es bueno que se hable aquí con Totalmente, responsabilidad de un tema tan serio como este, porque el Estado Dominicano ni el Ministerio ha sido capaz de crear políticas educativas ni acciones sociales para que este tipo de cosas. De hecho, aquí tenemos una sociedad totalmente sexista. Si usted va a cuestionar que la niña, no es la niña. No. Abra internet, vaya a las redes sociales, vaya a la televisión dominicana. Aquí tenemos una comunicación social, medios de comunicación, que lo que hacen es incentivar el sexismo. Totalmente. Una sociedad que ha aceptado y realmente se ha hecho parte en los medios de ese sexismo. Han tomado a la mujer como un objeto. No son hombres los que están bailando casi desnudos en los programas. Han usado a la mujer. Y ese es el modelo que le están vendiendo a las niñas y a los jóvenes. Y entonces, los profesores son los que más protegen esas cosas. Los que más protegen a esas niñas y esos niños. Y forman y educan, claro. No, señores, nosotros manejamos los maestros día a día más de 2 millones de niños. Y usted no ve eso como una conducta habitual. Esas cosas se dan, desgraciadamente, que nunca deben darse. E insisto, nosotros como asociación de profesores condenamos cualquier tipo de acción como esta. Quede claro eso, ¿eh? Que eso está muy claro. O sea, lo que sucede es que toman un caso y lo explotan. Señores, gran parte de la poca educación que hay en este país también es el irrespeto hacia la figura docente. Porque si vamos a hablar de que un maestro cometió un error que debe ser condenado y debe pagar todas las consecuencias, les insisto, de cada 100 casos, 42 pasan con los padres en el hogar. Juan, y las autoridades no son ignorantes de esas estadísticas que tú mencionas. Bueno, y no debería haber ni un solo que vulnere a un infante o un adolescente, no importa que sea maestro, no debe haber uno. No debe. Obviamente, como tú hablabas en un programa anterior, este es un problema de índole social y es de la sociedad que sale un docente. Es decir, que no escapamos a esa realidad, a esa estadística. Con relación a las personas
niños, niñas y adolescentes que son víctimas de vulneración sexual, hay un protocolo en la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes que tiene un personal capacitado, preparado, y ese personal es nombrado por el INACI, ¿verdad? Sí. Y se supone que mientras tú no tienes un diagnóstico concreto, tú no puedes saber cuál es la necesidad de intervención, qué tipo de intervención requiere ese niño, requiere ese adolescente. Claro. Es decir, que No, pero ya ha dicho Juan ¿Tú que te ni imaginas tiempo que le al han final- dado, tú ni te- tiempo le han ¿Tú te dado. imaginas que al supongamos- final de la investigación, no, ya el daño está hecho. gran parte de esto Sea mentira. sea falso? El daño sería creado. Yo le puedo decir algo, y perdónenme, Ajá. porque yo sí tuve la oportunidad de investigar y hablar con el equipo de gestión de ese centro educativo, con el equipo de gestión del distrito educativo, de la regional educativa. Y a mí lo que más me llama la atención es el pobre manejo que se le dio a este caso en términos protocolares y sistémicos. Es como que había una ansiedad de hacer cualquier ruido para atraer la atención hasta un tema como este. Y también, lo digo responsablemente, muchos medios de comunicación que se dieron a la tarea de entrevistar y poner en las cámaras sin ni siquiera cubrir sus caras a sus padres, a miembros de la comunidad, señores, y hasta mostrar conversaciones que ni la Procuraduría todavía ha podido terminar de analizar y Sí. concluir. Están obstaculizando una investigación solo por el morbo Es así. mediático. Y Señores, otra Tanto el cosa- ministerio, y yo quiero decir algo referirme a algo que decía la doctora con relación a la incidencia de estos casos. Y usted decía algo. ¿Con qué herramientas cuenta el sistema educativo para detectar a un depredador? Por Gracias. ejemplo, mire, algo muy importante. Y quiero que me presten mucha atención. En los pasados 3 años, al sistema educativo dominicano han entrado más de 26,000 docentes nuevos. El sistema de carrera docente de la República Dominicana tiene varios tramos. El primer tramo es la formación en la universidad. El segundo es el concurso de oposición docente, donde usted evalúa quién es que va a trabajar con los niños en la escuela. Pero uno de los más importantes se llama el Programa Nacional de Inducción Docente. Ese es un periodo de 1 año que después que tú evalúas a un profesor, a ver si tiene las destrezas necesarias, tú tienes 1 año para ponerlo a prueba y evaluarlo en la escuela, hacerle acompañamiento. Tú le puedes hacer estudios de psicología, observar su conducta, ponerlo a prueba, darle entrenamiento. Y en ese periodo, el Estado tiene la potestad de decidir si contrata definitivamente o no a ese maestro. Usted sabe lo que hizo el ministro Ángel Hernández y su equipo en este gobierno, en esta gestión, que convirtió el Programa Nacional de Inducción en un diplomado para las universidades, pasándole más de 800 millones de pesos solo para convertirlo en 5 módulos online, y ha privado al sistema educativo de la oportunidad de dar tutorías, que es lo que manda el sistema oficialmente, de hacer acompañamiento, y han convertido la inducción del docente en un negocio para grupos universitarios. Eso es grave. Y le han señores. privado Bueno, al eso es sistema grave, educativo estas cosas. Ahí es que se ve el 4%. Cuando usted tiene, mire, usted no sabe, usted puede vivir al lado de un vecino que usted ha visto toda su vida y usted no sabe si es un depredador. Pero el sistema escolar tiene formas de ir viendo ese tipo de conductas. Y una de ellas, la más importante en mi opinión, es ese año que se pone a prueba al docente, que se llama el Programa Nacional de Inducción. Pero acá lo convirtieron en un negocio. Porque gran parte de la desgracia de la gestión del ministro Ángel Hernández es que ha cualquierizado la educación pública, haciendo todo algo mercantil, sin ningún resultado. Y miren ahora cómo manejan un caso como este. Yo quiero aprovechar que Juan está aquí, señores, porque ya casi nos estamos despidiendo, pero no lo podemos hacer sin tratar, ya que tú estás tan documentado, Juan, el caso de la intervención del DICRIN al centro escolar allá en San Francisco, porque ese es otro tema que ha salido a relucir y me gustaría oír tu impresión acerca de esa acción. Mira, eso es una violación a la Ley General de Educación, es una violación al Código del Menor y realmente es una actitud arbitraria y dictatorial de las autoridades. ¿Por qué? Porque los que fueron ahí intervenidos y arrestados, primero son menores de edad, son estudiantes de ese centro educativo. Si alguno de ellos entendían las autoridades que están involucrados en bandas, volvemos a lo mismo. ¿Qué debieron hacer? Ellos dicen que fueron las autoridades del centro que lo denunciaron.
Bueno, pues lo que debieron hacer fue ir a la autoridad del centro, a esos jóvenes, si ellos tenían algún expediente en su contra, pedirles que las autoridades la sacara del aula, Sí. que se reunieran con ellos fuera, ahí justo a la salida de la escuela o en un área aparte en el patio, e interpelarlos. Pero no, se meten a la escuela y se meten al aula. Ay, Dios. O sea, señores, eso no se ve más que en estados de dictadura. Eso es un vejamen muy serio. ¿Y cuál fue el argumento? ¿Cuál fue el argumento? Supuestamente para esos invadir? jóvenes estaban involucrados en acciones de protestas anteriormente. No ahí en la escuela, sino en las calles. Si así fuera, las autoridades tienen todo el derecho de interpelarlos, pero meterse a la escuela, No. a buscarlos en el aula. A un menor sin una orden de un... Juan Señores, Valdés. es que estas son, Sí, sí. lo que Juan está Valdés. pasando acá hoy en día con la educación pública es vergonzoso. Es importante acá, cuando hablabas del marketing con los programas de inducción, lo que pasa es que este tema connota realmente con la, vamos a decir, la pobre importancia que la República Dominicana le está dando a lo que es la salud mental. Por Definitivamente. eso una de las recomendaciones que entiendo que el Ministerio de Educación debe de tener sí o sí es adjudicar a su cartera de, vamos a decir, de proveedores o sea, de profesores, de docentes, de orientadores, son psicólogos clínicos y terapeuta familiar. Porque usted abrió ahorita una interrogante interesante. ¿Cómo podemos realmente detectar a un depredador? Solamente, ¿quién lo hace? Precisamente un psicólogo clínico y un profesional terapeuta familiar. ¿Por qué? Porque los orientadores en las escuelas están para orientar Y para referir a especialistas. a modo, exacto, voy ahí, a modo didáctico y pedagógico, no está con la parte psicológica. El psicólogo escolar está para trabajar y abordar los temas de trastorno de aprendizaje. Pero ¿quién modula? ¿Quién trabaja los problemas de conducta precisamente como el acoso, el abuso sexual y demás? Por que eso, nuestro ministerio debe de sufrir Es que los una psicólogos y transformación. orientadores lo que hacen Es primeramente es atención dar la primaria. alerta, Esa atención documentarlo primaria. y referirlo a un Gua- especialista. Pero aquí le privaron a esa escuela de la oportunidad de que las autoridades pudieran hablar con la Ujú. niña, las autoridades escolares, porque partieron de premisas falsas de que toda la escuela estaba confabulada en contra de esa niña. Señores, son disparates que solo se ven en la República Dominicana. Y a mí les reitero, la razón por la cual he venido hoy es porque me preocupa mucho cómo se está revictimizando. Porque hoy es esa niña, mañana va a ser otra. Así es. Entonces, yo quisiera que las autoridades y los medios de comunicación a futuro, porque ya no se puede cambiar lo que pasó, tengan mucho más cuidado. Un caso como este primero se maneja dentro del equipo de gestión de la escuela y se le da la oportunidad al equipo de gestión de sentarse con las autoridades. No le dieron 2 días, vamos a estar claros, porque todo lo otro son rumores y son comentarios de una comunidad bastante pequeña en un batey. Óigame, donde hay 7,650 escuelas públicas, toman una de un batey con 104 estudiantes y quieren tomar lo que pasó en esa escuela y generalizar lo que eso está pasando en todo el sistema educativo. Bueno, está mal de Señores, son referencias. disparatadas que solamente se ven en la Totalmente. gestión del ministro Ángel Hernández. Y en este momento nosotros nunca hayamos pasado una crisis tan seria de la escuela pública como la que tenemos hoy en día. Y reitero mi solicitud al Ministerio de Educación, a los distritos regionales, también a los medios de comunicación. Por favor, cuando una persona ha sido victimizada, respeten su privacidad, Así su es. integridad, porque lo que hicieron con este caso fue boicotear la investigación. Fíjense que el supuesto victimario está huyendo y han denigrado a esa familia, a esa comunidad y a esa niña cada día más. Yo no quisiera tratar el tema de ella en particular porque eso también le hace más daño. Es Y una- la generalización de casos como este que no deben darse nuevamente. Juan, Así es. el Ministerio de Educación había dado unos pasos hacia adelante, pero veo como que se dio un paso hacia atrás en lo que tiene que ver con el concurso de oposición. Eso fue el año pasado. Existía la normativa de que para tú ir a concurso de oposición debía tener tanto el certificado médico como el certificado de salud mental dado por un psicólogo clínico. Pero esta vez se hizo al revés. Solamente se requería el certificado de salud mental
a las personas que pasaban un concurso, algo ilógico, irracional. ¿Cómo es que tú, a una persona que pasa un concurso de oposición, que ya ha adquirido un derecho a un cargo en centro educativo, le va a exigir obligatoriamente un certificado de salud mental? Ya Eso como que no se después. corresponde. Mira, lamentablemente, hoy en día, el Ministerio de Educación ha totalmente tergiversado el sistema de carrera docente de la República Dominicana. Les reitero, nosotros en la Asociación Dominicana de Profesores exigimos que las personas más competentes, más capacitadas, sean las que vayan a las escuelas públicas. Ahora, el ingreso al servicio docente no depende de la ADP, depende del ministerio. No tienen un buen control de la formación inicial de esos docentes en las universidades, lamentablemente. Nadie le garantiza a una persona que se esfuerza para ir a una universidad, y muchos de ellos pagando su dinero, que la formación docente que reciben inicialmente sea la adecuada. No han hecho un concurso de oposición legítimo en estos pasados 2 años porque le han negado a los participantes el derecho a la revisión de sus pruebas. Le dicen, usted simplemente reprobó y punto. Han cualquierizado y han puesto en riesgo a los niños de las escuelas públicas al haber convertido el Programa Nacional de Inducción en un negocio para las universidades. Y le han privado a las escuelas públicas de la oportunidad de evaluar a esas personas durante 1 año en su práctica mediante la observación, la tutoría, simplemente por beneficiar un negocio de formación docente. Y ya después que una persona está allá adentro, el sistema de educación pública, el Ministerio de Educación, carece de un sistema de supervisión y control de la calidad que pueda reducir y minimizar casos como ese que se dio en San Pedro. Porque fíjense algo importante. Este caso se dio en una escuela donde nunca antes había sucedido una alerta. Atención a eso, O sea, señores. ese es porque el único caso, atención. Es un punto ese es el importante. único caso que se ha dado de esa naturaleza en esa escuela. Ojo, y al día de hoy yo estoy esperando y yo le hago un llamado a la persona, al docente que supuestamente incurrió en esto, a que se entregue. Ese docente tiene su esposa, tiene una hija de 17 años. Ojo, que es también una menor. Wow. Y también ese docente, si usted no tiene nada que ocultar, usted debe hacer lo que hizo el otro docente, que fue entregarse y decir, yo no tengo nada que ocultar. Así. Y si ambos son culpables, deben ser condenados. Claro. La ADP no apoya a nadie que viole las normas, y mucho menos en abuso. Y de inmediato lo que hace es desvincularlo. Pero vamos a estar claros, todo el que nos está viendo en televisión, usted que es hombre, usted que es mujer, usted primero es ser humano y luego usted es doctor, abogado, maestro. Y esos trastornos de la conducta que se dan, como dice la doctora, ¿por qué no tienen psicólogos clínicos especializados para esto? Conociendo que estamos en una cultura que lo que hace es incentivar el sexismo. ¿Dónde están las políticas del Ministerio de Educación para mejorar, para tratar de impedir que los niños tengan acceso a tanta exposición sexual en los medios? ¿Dónde están los programas, como hemos sugerido en la ADP, Juan, de trabajadores sociales? Esos trabajadores sociales deberían incluir servicios de psicología clínica. Juan, Porque muchos padres, perdóname, no pueden pagarlo. La escuela le dice, mire, su hijo tiene que ir a un psicólogo clínico. Claro. Ellos son gente de extrema pobreza, no lo pueden pagar. Eso es lo que nosotros llamamos programas socioeducativos, Juan, que son los que faltan en este y país. faltando todo eso y ya en cierre, la pregunta mía es, ¿cómo es que sabemos que del presupuesto a educación, es decir, hubo una gran partida, miles de millones de pesos que no se ejecutó? Que no se ejecuta. Porque no había en qué ejecutarlo. Había en qué. Vamos a estar Bueno, claros. no. Es decir, en la mente de ellos, Eso fue entiendo yo. Óigame, les reitero. Vamos a ver. Mira, Señores, entonces va a poner otro programa ese. Pero vamos a un adelante. El asalto a los fondos del 4% que quieren hacer, por ejemplo, con la fusión del MESIT y el MINERT, parte de la premisa de que al MINERT le sobraron 20,000 millones de pesos en el presupuesto pasado. La subejecución presupuestaria fue de 23,000 millones. La más alta en la historia del 4% para la educación. Eso. Pues déjeme decirle que asimismo, las escuelas públicas están en su peor condición de miseria desde que se aprobó el 4% para la educación. No hay agua, no hay buen mobiliario, no hay buenos equipos, no hay buena ventilación, no hay suficiente personal. Señores, ese es el contexto de la escuela pública. En la escuela pública poco pasa, para serles honesto. Sí. Porque lamentablemente, eso es hasta un abuso
a los derechos que tiene cualquier ciudadano de este país a una educación de calidad. Señores, hemos tenido con nosotros a Juan Valdés, que es un profesional que nos llena de admiración por su pasión en el área de su trabajo, por los méritos que tiene, y que te agradecemos, Juan, que tú hayas venido aquí a darnos esta primicia informativa como persona que fue al campo, indagó los hechos y nos documenta a nivel de la nación sobre esto que ha pasado. A mí me gustaría, y lo dejamos abierto, una forma de derecho a réplica, y me hubiese gustado incluso que Juan, estando aquí, tuviera algún representante, ¿verdad?, del sistema educativo que de alguna forma pudiera dar respuesta, porque lo que se ha dicho aquí es serio, señores. Bueno, aquí de los hechos, o sea, algo muy sencillo. ¿Se hizo o no se hizo público este caso antes de que la Procuraduría o las autoridades se reunieron con las autoridades escolares? Sí. Grave, eso es grave. ¿Los medios fueron alertados de esto de inmediato, sí o no? Sí. ¿Se ha revictimizado a esa familia? ¿Se protegió la privacidad de la niña? No. No. ¿Se ha apresado al supuesto victimario? Tampoco. O sea, nosotros estamos totalmente opuestos a que cualquier adulto, sea maestro, administrativo, abuse de los niños. Y estamos totalmente de acuerdo con que se le castigue con la mayor consecuencia posible. Yo le daría sentencia perpetua por el resto de su vida. Yo no dejaría a una persona así en la sociedad. Nunca lo dejaría suelto por el resto de su vida. Ahora bien, señores, haciendo un show mediático de esto, insisto, lo que se hace es revictimizar. No se ayuda a la niña, no se ayuda a la familia y realmente no se corrige nada porque el sistema escolar público no tiene los mecanismos adecuados para prevenir este tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros exigimos. Y a los medios de comunicación, una vez más, señores, no todo se puede hacer público. Hay que proteger la integridad de las personas. Cuando se tengan ya conclusiones, las cosas se presentan. Pero a una niña, hacerle lo que le han hecho los medios de comunicación aquí, hasta mostrar sus conversaciones supuestas con esa persona, ya la comunidad entera la juzga y la condena. Sí, porque esas son cosas que no se manejan de esa forma. Muy grave el asunto y entendemos que la verdadera responsabilidad del ministerio está realmente en darle respuesta psicológica en cuanto a asistencia, claro, facilitársela, viabilizarla, porque el poder adquisitivo de esa familia para una asistencia de primer nivel, por lo menos, de atención a su realidad psicológica, no tienen acceso. No la escuchan durante 2 o 3 meses y luego tienen que mudarse de ahí. Esa debe de ser la real responsabilidad. Todo se hace mediático, todo se hace propaganda y al final el sistema educativo público aquí no tiene los instrumentos efectivos para dar apoyo continuado durante un largo tiempo a estas víctimas. Así que una vez más, se lo pido por favor, manejemos las cosas con más profesionalismo y pensemos en la integridad de los niños. Ya que han sido victimizados, no podemos revictimizarlos. Señores, con nosotros Juan Valdés. Será pues hasta la próxima. Déjenos sus comentarios en las redes. Y Juan, deseamos tenerte prontamente aquí con nosotros. Es decir, cualquier tema que tú consideres de importancia, este es tu casa, la plataforma para denunciarlo o hacerlo saber a la sociedad. Muchas gracias.